El video de hoy es genial si te interesan los trastornos de la mente humana, la neurociencia, la psicología, la neuropsicología de todo esto, o tal vez por un motivo personal, ya sea porque vos padeces este trastorno o alguien cercano a ti. Si bien tiene este nombre, en realidad hay un montón de síntomas y manifestaciones distintas que pueden haber, depende del caso en que estemos hablando. Hay algunas diferencias también en lo que se ve en niños versus lo que se ve en adultos, lo que se ve en mujeres versus lo que se ve en hombres. Entonces hay un montón de cosas súper complejas para hablar de esto, súper interesantes. No hay como una idea de, bueno, así es como te tenés que ver y esto quiere decir que tenés este trastorno y si no tenés esto no lo tenés. En realidad hay un montón de cosas más complejas. También se confunde muchas veces con otro tipo de problemas como ansiedad, depresión. Entonces hoy nos vamos a Panamá a hablar con Xochitl Delgado. Ella es neuropsicóloga especializada en este tipo de cosas, trabaja con TDAH en adultos y también con personas en espectro autista, pero además también tiene un máster en neurociencias molecular, entonces puede entender también ese otro aspecto del asunto. Así que si esto te parece interesante, quédate y este video es para vos. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde hago videos de ciencia y entrevisto personas de la ciencia, tecnología y salud por el mundo. Y sin más preámbulo, vamos con ella. Bienvenida, Xochitl, es un gusto tenerte acá con nosotros. Hola Mel, gracias por invitarme, estoy súper feliz de estar acá contigo y compartiendo lo que vamos a hablar ahora. Bueno, y para empezar entonces contanos un poco sobre vos. Y para la audiencia que capaz que no está tan metida en estos temas, ¿no? ¿Nos podés brevemente explicar entonces cuál es la diferencia entre neuropsicología y, por ejemplo, psicología, entre comillas, más normal, como una terapia clínica normal, o los médicos que son neurólogos, viste, como que a veces la gente no sabe, neuropsicología es como que no entiende bien okay, a qué se refiere. Sí, es bastante común esa pregunta. El neuropsicólogo es como, pues, ve la parte cognitiva, como dije, o sea, el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, ve la parte emocional, y el psicoterapeuta hace la terapia con habla y ve mucho, son las emociones. Entonces yo veo la parte cognitiva, yo no veo la parte en sí neurológica en el sentido como lo hace un neurólogo o un neuropediatra que va a estar viendo, yo no medico tampoco, que está viendo más la parte neurológica y yo estoy viendo más la parte cognitiva. Entonces es como un puente entre la psicología y la neurología. Ni tampoco veo estrictamente la parte emocional como ve el psicólogo clínico, el psicoterapeuta. Entonces es como un puente entre psicología y neurología. Mi mayoría de referencias son de médicos, porque necesitan ver esta parte cognitiva para entender cómo está el paciente a nivel neurológico, especialmente con demencias, con trastornos del neurodesarrollo, les interesa mucho ver la parte cognitiva. También trabajamos con psiquiatras, con psiquiatras, y también pues con los psicólogos también trabajamos muy bien porque ellos también ven la parte emocional y ven cómo las emociones influyen en la cognición y cómo eso, o sea, cómo nosotros podemos ayudar a la persona, al paciente, a nivel cognitivo. Sí, clarísimo. Bueno, y ahora entonces vamos al tema de hoy, que es trastorno de déficit atencional e hiperactividad en adultos en particular. Así que bueno, podés empezar introduciendo el tema. ¿Qué es esto? No sé, vamos a meternos de lleno. Ok, bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Lo vamos a enfocar hoy en los adultos, pero esto es un trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que tiene que estar presente desde la niñez. O sea, esto empieza a aparecer los síntomas desde la niñez. Para que se diagnostique, los síntomas tienen que estar presentes desde la niñez. Es un trastorno crónico, no es algo que pasa por temporadas, sino que es periódicamente, todos los días de la vida de la persona, presenta estos síntomas. Como dice el título pues, de este trastorno, tiene que ver pues, con la atención, con la hiperactividad y la impulsividad.
Y bueno, tiene que afectar, para que sea considerado trastorno, tiene que afectar alguna área de la vida, o sea, significativamente alguna área de la vida de la persona, ya sea escolar, ya sea laboral, ya sea personal, con las parejas, o sea, tiene que tener un impacto en la vida diaria para que sea considerado trastorno. Los síntomas tienen que estar presentes por más de 6 meses, no puede ser que va y viene. Se tienen que descartar otras cosas, especialmente si estamos hablando de adultos, se tiene que descartar que haya consumo de sustancias, de que haya un trauma craneoencefálico hace poco o reciente, que los síntomas no hayan empezado en la adultez joven, sino ya desde la niñez, como mencioné anteriormente. Y bueno, o sea, se tienen que ver todas estas cosas para diagnosticar el trastorno por déficit de atención. Y entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre las causas? La gente quiere saber, entonces, por ejemplo, ¿por qué se causa esto? Si la niñez tiene algo que ver, por ejemplo, algún trauma o algo que te pasó y que hizo que se te generara eso, o bueno, hay componente genético, hereditario, etcétera. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, claro. Bueno, la mayoría de los casos, un 75% son por causas hereditarias. Algún familiar, el papá, la mamá, el abuelo tiene déficit de atención y el niño lo hereda. Es más, se ha visto que si el papá o la mamá tienen déficit de atención, el niño tiene 50% de probabilidad de desarrollar déficit de atención. ¿Qué otras cosas se ha visto? La parte de los otros casos, el 25-30% pueden ser por causas durante el embarazo, todo lo que tiene que ver durante el embarazo, o sea, como traumas, el estrés que vive la mamá, el consumo de alcohol durante el embarazo también se ha visto vinculado. Increíblemente, algo un poco curioso es que el consumo de cigarrillos no se ha visto vinculado, pero sí el alcohol. Eso no significa que deberían fumar, todo el mundo sabe que no deberían fumar durante el embarazo, pero esto es algo que sí me sorprendió cuando estuve leyendo sobre esa literatura. Algo que quiero mencionar es que muchas veces, especialmente en Latinoamérica, antes no se le daba el nombre a este diagnóstico. Entonces se resolvía de otras maneras, correazo, poniendo castigos muy punitivos. O sea, no puede ser que el abuelo tenía o el papá tenía déficit de atención, pero uno no sabe porque no iban al psicólogo, no iban al neuropsicólogo, estas cosas no las veían. Entonces muchas veces llegan el paciente como que yo creo que mi mamá tiene, o yo creo que mi abuela tenía, o mi abuelo. Entonces antes no se le daba el nombre, no se le ponía el nombre, y ahora sí, y entonces ahora podemos tener como una mayor trazabilidad pues de cómo se ha ido heredando este déficit de atención. Lo que sí no es por causa de un trauma ya a los 6 años, que hubo un trauma muy fuerte, esto no va a originar déficit de atención. Esto lo puede originar otras cosas, puede incluso originar algo que parece déficit de atención, pero no lo es, porque lo que se ha visto vinculado es durante el embarazo o hereditario. También pasa que llegan niños que tienen muy mala higiene del sueño, que duermen muy poco. Entonces eso también, cuando el niño duerme muy poco, está mucho más impulsivo, no presta atención. Entonces son cosas que parecen déficit de atención, pero que cuando cambiamos el ambiente, el déficit de atención desaparece. Entonces no es déficit de atención, porque el déficit de atención es un trastorno que dura toda la vida. Entonces fueron cosas ambientales, fueron cosas que se pudieron cambiar y que ya la persona, el niño, está funcionando de manera, pues, ¿cómo decirlo? Pues normal, pues. Algo interesante también es que en los últimos años se ha visto la relación entre la edad de los padres y una mayor probabilidad de desarrollar trastornos de neurodesarrollo como lo es el autismo y el déficit de atención. Más que nada con el hombre, o sea, entre mayor el hombre, mayor probabilidad de que el niño tenga déficit de atención o de autismo, porque hay mayor probabilidad de que haya mutaciones en el espermatozoide. Entonces esto se ha visto relacionado, estos son algunos de los factores que se han visto relacionados con el déficit de atención. Sí, y ya que mencionás autismo, por ejemplo, ¿no? Te iba a preguntar entonces, bueno, ¿qué hacer con una persona entonces que no lo diagnosticaron de chico y ahora de grande, ¿no? Como que se da cuenta que hay cosas que no funcionan y va a buscar un diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica? Y también
si se confunde con otras patologías, porque obviamente, como decías vos, autismo también tiene un tema ahí del neurodesarrollo, entonces capaz que hay algunas cosas que son en común, ansiedad capaz, depresión, otro tipo de cosas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, diste en el clavo con muchas, o sea, tiene comorbilidad con autismo, tiene comorbilidad con trastorno de ansiedad generalizada, con depresión, se puede confundir también y puede existir también con trastornos de personalidad como la bipolaridad o el borderline. Hay que ver muy bien el caso. Con los adultos hay que hacer una evaluación con alguien que sepa hacer una evaluación de déficit de atención. Mucha entrevista con el paciente y con personas allegadas a la persona, no solamente pues el papá, sino si ya es adulto, la pareja. Están las pruebas neuropsicológicas también que ayudan, pero a veces, especialmente cuando es un nivel educativo alto y cuando la persona tiene un coeficiente intelectual alto, puede salir bien en las pruebas neuropsicológicas. Pero cuando tú vas a la entrevista, cuando tú entrevistas a los papás o a la pareja incluso al compañero de trabajo o al jefe, tú te das cuenta que no, o sea, y he tenido casos médicos que terminaron la carrera, porque el déficit de atención se caracteriza mucho por lo que dicen el hyperfocus, que, o sea, te enfocas en lo que te gusta. Ellos se pueden enfocar en lo que les gusta, ya sea medicina, insectos, canciones, lo que sea que les guste, ellos se pueden enfocar y tú puedes hacer una carrera, pero a la hora de otras cosas, las cosas que no les interesa tanto, no les interesa mucho, y ahí estamos, es donde ahí flaquean y vienen todas las disrupciones en su vida. Entonces, una evaluación neuropsicológica que vea la parte cognitiva, que haga como un screening también de ansiedad, depresión, porque eso puede estar afectando, y que haga entrevistas con personas allegadas a la persona, porque ahí también, o sea, puedes ver, incluso puedes ver el lugar de trabajo. Si tú vas y es un médico y tienes este escritorio lleno de chécheres y no encuentra dónde está su tarjetario, o sea, todas estas cosas, nos está diciendo que tiene un problema, una dificultad en la organización, en la planificación, en la memoria de trabajo. Entonces, hacer una evaluación como completa de la persona para que poder darle un diagnóstico y ya ahí ver ya pues lo que es medicación, lo que es modificación de conductas y lo que son adecuaciones en el ambiente. Sí, y también, bueno, ya que estás mencionando todo esto, quería también traer el punto de que, bueno, distintas personas, ¿no? También tienen como distintas, digamos, constelaciones de síntomas, ¿no? Como que no todos se ven de la misma forma, hay como diversidad en cómo se manifiesta, ¿no? Y que también diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Como que las mujeres y los hombres tenemos algunas diferencias, y eso como que juega a la hora de que algunos síntomas se enmascaren, digamos, o se compensen de una forma y otros no. Entonces, eso también, ¿nos puedes contar un poco entonces en tu experiencia de lo que vos ves, has visto eso de distintas manifestaciones? Porque pusiste como ejemplo, sí, lo del problema de organización, lo de hiper enfocarse en algo y como súper poder hacer algo, pero después todo lo demás como que no. ¿Qué otras cosas así nos puedes decir de, por ejemplo, síntomas o cosas que pueden ir por un lado o por otro? O por ejemplo, capaz que describirnos dos tipos de, como ejemplos tipo, ¿no? Una persona así asada, como para visualizar un poco, porque es como un poco complicado a veces, porque sí, hay pila de cosas que pueden ser y como que uno no sabe, bueno, dónde poner la línea. Sí, y como sabes, el cerebro es tan complejo y, o sea, no es como que las personas no es que nada más tienen déficit de atención, sino que también puede estar estresada, o puede tener una mala higiene del sueño, o puede tener ansiedad, o puede tener depresión, y entonces es como, o sea, entenderlo es bastante complejo. El déficit de atención se puede dividir así ampliamente en déficit de atención, que nada más es como el tipo inatento, el tipo hiperactivo impulsivo y el tipo combinado.
pero a los últimos años se ha visto que, o sea, se habla del déficit de atención como un espectro, así como hablamos un poco del autismo, también de un espectro donde los síntomas no van a ser iguales para todas las personas. Pueden ser que unos estén como más inatentos, pero tienen algo de impulsividad, pero no mucho, entonces no caen en el tipo combinado, y otros que son mucho más impulsivos y que incluso con la edad va variando, porque hay diferencias en cómo se presenta el TDAH en el hombre y en la mujer, o el niño o niña. En parte, o sea, se ha visto que el niño usualmente presenta el impulsivo, el hiperactivo, y la niña el inatento, pero también se ha visto pues que esto tiene como, la sociedad ha tenido un peso en que, o sea, las niñas siempre se les dice, ay, calladita te ves más bonita, como que portarse bien, o sea, las niñas no se portan mal, el niño puede ser más revoltoso, el niño puede jugar un poco más fuerte, usualmente el niño juega más fuerte con el papá, entonces todo esto también se lleva al día a día, y es más probable que un niño vaya a que lo diagnostiquen porque está siendo disruptivo en el salón, porque su impulsividad no lo permite callarse la boca cuando la maestra está hablando, porque su hiperactividad no permite que la maestra pueda continuar la clase. Entonces, usualmente esto pasa más en los niños, y entonces es el niño el que lo mandan a evaluación y tiene un diagnóstico, y las niñas tienen a pasar desapercibidas hasta llegar a la adultez, porque usualmente presentan el tipo inatento, y entonces como no es disruptiva, como que no está causando caos, como no le está afectando pues a los papás o a la maestra, y entonces pasa desapercibida hasta llegar a la adultez. No siempre es así, pero pasa mucho que la niña tiende a pasar desapercibida. Entonces, la impulsividad y hiperactividad empieza o se ve de otra manera en la adultez. Ya no es el niño que anda corriendo como si tuviera un motor en las piernas de un lado para otro, sino que es, estoy abriendo con la pluma, o tengo que estar cogiendo algo con mis manos porque no me puedo quedar quieto, o estoy en una reunión y me tengo que parar, tengo esta necesidad, como esta urgencia de pararme, de caminar. Estoy en la casa y no puedo estar como, no voy a hacer nada, o sea, tengo que estar haciendo cosas, voy a limpiar, voy a hacer esto, voy a empezar un nuevo hobby, pero nunca lo termino, no termino, esta es otra cosa. Empiezan estas cosas, pero no las terminan. La inatención también se ve de otras maneras, ¿no? Puede ser, estás en tus pensamientos, alguien te está hablando y tú reconoces que alguien te está hablando, incluso escuchas a la persona hablar, pero no estás codificando lo que la persona está diciendo, sino que estás pensando en otra cosa totalmente diferente a lo que la persona te dijo. Las dificultades en memorias de trabajo se pueden ver como cuando te dan muchas instrucciones en el trabajo y te vuelves un 8, porque tu memoria de trabajo es chiquita, pues no es para tener 8, 10 pasos, sino que tengo que ir paso a paso, a paso, a paso, o dividir un paso en varios subpasos, y así, o sea, depende, lo que decía, el TDAH es un espectro, y entonces depende en dónde caes en ese espectro, de cómo está tu atención, de cómo está tu impulsividad, de cómo está tu hiperactividad, y se puede ver de muchas formas. Entonces, por eso es muy importante la evaluación, para que alguien que tiene el conocimiento te pueda dar un diagnóstico. El diagnóstico a muchas personas le trae paz, porque le pueden dar un nombre a lo que le está pasando. Y ya no es como que, ay, tú eres vago, ay, tú no sabes hacer nada, ay, tú no eres bueno en nada, sino, oye, soy neurodiversa, tengo este trastorno, y no es que no pueda hacer nada, sino que necesito acomodaciones, necesito modificar ciertas cosas para poder sacar mi máximo potencial. El TDAH no es algo que, o sea, no es una limitante en la vida, que no vas a, o sea, no significa que si tienes este diagnóstico no vas a hacer nada en tu vida, sino significa que tu cerebro pues está programado de manera diferente y necesita pues otras cosas para que tú alcances tu máximo potencial. Sí, además también, como vos decías, ¿no? Hay
hay algunas cosas que te molestan en el día a día, obviamente, y hacen que para algunas cosas no puedas tener una buena performance, pero para otras capaz que sí. Por ejemplo, eso de ser hiper enfocado en algo, o por ejemplo para cosas súper creativas. Hay pila de gente que tiene ese trastorno, que en realidad tienen como le funciona el cerebro diferente en ese sentido, como que ven las cosas como de otra perspectiva, que a veces para ciertos trabajos es como re genio eso. Entonces, claro, bueno, es como que está bueno saberlo también para saber por dónde trabajás mejor vos, ¿no? Por dónde es mejor que vos vayas y te desarrolles, porque capaz que estás tratando de hacer una cosa que justo, viste, para tus capacidades no es la mejor, pero no es que vos seas bueno para nada, pero capaz que en esto te despegás, ¿no? No, lo tuyo. Claro. Entonces está bueno también para saber, para no perder tiempo, no frustrarse con cosas que, viste, que viene, capaz que viene alguien, la familia, lo que sea, vos tenés que estudiar esto, tenés que trabajar de esto, y bueno, decir, bueno, pero ¿qué se adecua mejor a mí? En varios sentidos, ¿no? Por mis gustos y todo lo que yo quiera, pero además también, bueno, por mis características personales, y creo que eso en parte es característica personal. Y te quería preguntar entonces, ya que estamos hablando de esto, y capaz que gente que está mirando este video puede ser de distinto tipo, ¿no? O sea, capaz que hay gente que está mirando que tiene este trastorno o sospecha que lo tiene, capaz que hay familiares, ¿no? Hay gente que lo mira y dice, porque yo conozco a alguien o tengo a alguien cercano, que amigo, familiar, lo que sea, y quiero entenderlo mejor. Entonces, ¿tenés algunos comentarios, consejos, por ejemplo, para ese tipo de audiencia? Recomendaciones o, no sé, cosas que quieras que ellos escuchen de la mano de una profesional que trabaja en estas cosas. Bueno, primero, si sospechan, evaluación con alguien que un profesional capacitado. Luego, no tenerle miedo al medicamento. Hay diferentes medicamentos, están los estimulantes. O sea, ya ahí van los que van a dopamina, norepinefrina. O sea, ya no solamente son los estimulantes, sino hay otras opciones. No tenerle miedo al medicamento. Muchas veces el paciente, no me quiero medicar, que no sé qué. No tenerle miedo. En casos de urgencia, lo mejor que podemos hacer es el medicamento. O sea, si necesitas ver resultados de un medicamento y acompañarlo, pues, ya de modificaciones de conductas, por ejemplo, horario. O sea, para el déficit de atención es muy importante tener una estructura y tener un horario. Entonces, esa es una de las cosas que yo trabajo de primero, pues, en las sesiones con los pacientes con los TDAH adultos, es vamos a establecer un horario. Especialmente ahora con esto de work from home, que los límites, pues, entre el trabajo y la vida personal están más difusos, establecer una buena estructura, organizar, pues, tu escritorio. Sí, también, que sería el siguiente punto, las acomodaciones a tu ambiente. Si ya sabes que tienes esto, entonces, ¿cómo voy a acomodar mi ambiente para que yo pueda alcanzar mi máximo potencial, para que yo me pueda concentrar? Entonces, eso significa, tal vez, si es posible, no trabajar en estos lugares abiertos, que hay un pocotón de gente, sino, si es posible, tener como unas paredes alrededor, o unos, no sé, yo no trabajo en corporativo, pero que tenga divisiones, o que tengas tu propia oficina. Sí, iba a decir eso, de la acomodación, porque para gente que no sepa el término, ¿no? Que son modificaciones del ambiente o de las tareas para hacerlas más amigables a esta condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, lo que vos decías, ¿no? Si alguien te va a dar una lista de tareas y te da demasiadas tareas o muy largas o tareas como muy, muy generales, ¿no? Como que el salto, o sea, esa tarea puede ser cualquier cosa o la tarea es ponerle, no sé, escribir mi tesis para recibirme. Bueno, pero eso se puede dividir en muchas cosas, ¿no? Buscarle bibliografía, escribir la introducción, no sé, hacer tal figura, tal esquema, o sea, se puede como desglosar en escalones, en pasitos, y uno por uno se va mejor, y hay veces que cuando tenés esas categorías más grandes, es como que medio que te perdés en la nebulosa, y entonces como cosas así, o mismo en la casa, por ejemplo,
si tenés problemas que nunca te acordás de limpiar o de poner el lavado de ropa o cosas de esas, como ciertos recordatorios o cosas de cómo está estructurada tu casa, cosas de que te haga acordar y que esté ahí, que se te haga automático, que ya vas y lo haces, y ese tipo de cosas. Digo, porque no todos capaz que conocen el término acomodación. No, sí. Total. Y sentarte a priorizar, porque esa es otra dificultad que tienen los TDAH, es priorizar qué es lo que de verdad necesito hacer ya y qué es lo que puede esperar. Otra de las cosas que ya son fuera de acomodación y pues modificaciones es ejercicio. El ejercicio es buenísimo, el ejercicio físico es buenísimo para el cerebro en general, pero para el déficit de atención muy bueno para la parte de atención. Y si lo puedes hacer, si puedes empezar a hacer lo que es el mindfulness o meditación, que también ayuda a mejorar pues tu atención y como a autorregularte, que es algo también que se les dificulta al déficit de atención. Entonces sería como todo ese tipo de mis recomendaciones, pero el primer paso es la evaluación, es tener la certeza de que tienes ese diagnóstico y ya luego seguir pues lo que dice el profesional, ya sea medicación y modificación de conducta, las acomodaciones, agregar ejercicio físico, dormir bien, alimentación, mindfulness. Estas cosas también ayudan a que el déficit de atención no sea tan disruptivo en tu vida. Sí, iba a decir que también el diagnóstico y la evaluación es re importante porque, como decíamos, también hay mucha diversidad de manifestaciones, ¿no? O sea, de dos personas con el mismo diagnóstico pueden ser totalmente diferentes en cuáles son los problemas que ellos tienen en el día a día, y pueden ser hasta opuestos a veces. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene este trastorno, y hay algunos, por ejemplo, que son brillantes en matemática, por ejemplo, y matemática y el estudio y eso les va bárbaro, pero después tienen otros problemas disruptivos en otros sentidos. Y después, por ejemplo, hay mucha gente que tiene este trastorno, que al contrario, que las matemáticas, por ejemplo, les cuestan horrores y les va súper bien en cosas como creativas o biología o otras cosas que no son exactamente como, no tienen exactamente la misma estructura o el mismo tipo de ejercicios o no sé. Esto hablando como más, pensando capaz que en un adolescente niño, ¿no? Cuando estás estudiando, ¿no? En la escuela o lo que sea, como que ver como esa diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a alguien le súper cuesta el liceo o la escuela, o a alguien no le cuesta eso, pero le cuesta otra cosa, obviamente los abordajes van a ser distintos, los tratamientos van a ser distintos, como que capaz que algo, o sea, si viene alguien y te da una recomendación pensando en ese otro tipo de persona y te la da a vos tipo copiado y pegado, capaz que a vos eso no te sirve o hasta te hace peor, ¿viste? Yo qué sé, no es lo mejor. Entonces como que creo que también es eso, buscar realmente algo adecuado a tu situación realmente, que vos realmente digas cuál es mi problema o cuáles son mis puntos débiles y qué cosas puedo hacer, ya sea conductuales o con medicación o lo que sea, o las dos, para este propósito en particular. Total, es así. Y lo que decía es que las recomendaciones para uno pueden servir, para el otro no. Ir con un profesional que se tome el tiempo de conocer tu cerebro, conocer cómo funciona, cómo es el trastorno en ti, porque así puede darte una recomendación para ti, o sea, que te sirva a ti. Es importante muchísimo eso, que haga una evaluación bastante holística, en el sentido que vaya a entrevistar a tus conocidos, a ti, que te haga las pruebas y que en verdad que el informe sea un informe de tu cerebro y no del cerebro con TDAH, sino del cerebro tuyo que tiene TDAH. Además, sí, que estábamos hablando, muchas veces viene con comorbilidades, o sea, con otras enfermedades, ¿no? Entonces, con otros problemas, ya sea ansiedad, depresión, autismo, y también, claro, depende, o sea, si yo te agarro y te digo, tú tenés TDAH, te voy a tratar con esta medicación o te voy a hacer esto porque esto es lo que se hace acá, pero por ejemplo, capaz que para una de esas otras enfermedades que vos tenés, no está bueno darte eso, capaz que es, bueno, considerando que vos tenés esto y esto, entonces el tratamiento que te hacemos va a ser con esto otro, como ese tipo de razonamientos, que está bueno.
Ya podríamos hablar todo el día porque este tema es súper interesante, tiene muchas aristas. Nos podemos derivar en que te pregunte de otras condiciones y de otros trastornos, pues la verdad que hay un montón de cosas súper interesantes. Pero esas eran todas las preguntas entonces que tenía para hacerte hoy. Muchas gracias, Xochitl, por estar acá con nosotros. Y si las personas que nos están mirando tienen ganas de tener más información de esto, ¿nos puedes contar dónde encontrarte? Bueno, Mel, gracias por invitarme, de verdad. Hace tiempo ya había visto tu canal, tu contenido, y me encanta, así que estoy súper feliz de haber compartido contigo y de haberte conocido, ya sea virtualmente, pero poder hablar contigo. Igualmente. Si les quieren más información, yo tengo una cuenta que se llama @todosneuro en Instagram, donde hablo sobre neuropsicología y neurociencias, pero todo enfocado pues al humano. Hablo sobre déficit de atención en adultos, hablo sobre diferentes temas, sobre autismo también en adultos, e incluso de cosas también diferentes, o sea, no tanto neuropsicológicas como pues el cerebro de la mamá durante el embarazo, del cerebro del papá ahora que viene el Día del Padre, o la relación entre ansiedad y sueño y cositas así, pues temas que voy abordando dependiendo de la semana y dependiendo pues de lo que las personas me pidan, porque también escucho lo que las personas me piden para publicar. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video, los invito a dar me gusta, a suscribirse al canal, a apoyar en Patreon, todas esas cosas ayudan. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.